para después microdosis es cuando empiezan a saber microbiología médica. Sería bueno que lo promocionen y les cuesta mucho a ustedes, más que bacterio, medio aburrido en los seminarios, después en la segunda parte son más libros, les cuesta mucho virus. O sea, pónganse las pilas en esta primera parte, en bacteria de parásito, y luego mucho ahínco con virus y hongos. Bueno, mi nombre es Mariana Catarano y les vengo a hablar, soy bacterióloga, les vengo a hablar de un grupo, a presentar un grupo de bacterias que son todas gram negativas. Vamos a ver géneros Neisseria, Haemophilus, Bordetella y Bacteroides, o sea, todo junto. Es un pantallazo bastante grande. Vamos a empezar con el género Neisseria. El género Neisseria tiene dos patógenos principales para el hombre: Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Me va a parecer que yo no pasito todos los nombres, pero en diciembre les juro que saben todo. También, como parte de nuestra flora normal o microbiota o flora habitual, existen otras especies del género Neisseria que no son patógenos, sino, digamos, son oportunistas. Generalmente se encuentran en la orofaringe, también las superneiserias, como Zika, mucosa subflava, lactámica, etcétera, etcétera. Bien, y por supuesto, por pertenecer al mismo género, también son diplococcus gram negativos. Acá vemos los diplococcus a mi izquierda por un microscopio electrónico y a mi derecha en una coloración de grano. Abajo se ve Neisseria gonorrhoeae en un exudado purulento, es decir, lleno de neutrófilos, y podemos ver que Neisseria está tanto dentro de los neutrófilos como alrededor de ellos. Ambas tienen como único nicho el hombre. Neisseria meningitidis se encuentra en el aparato respiratorio alto, oro y nasofaringe, y existe un estado de portación. ¿Qué significa esto? Que un hisopado de fauces no es diagnóstico de que exista una infección por Neisseria meningitidis, ya que puede ser portada por individuos sanos, especialmente cuando ocurre una epidemia, que es la forma de transmisión persona a persona. ¿Está bien? Bien. Entonces, si el único nicho es el hombre, como reservorio de Neisseria meningitidis, que lo único que quiere es sobrevivir, vamos a tener a individuos portadores sanos y los individuos enfermos. Pero el hisopado de fauces, entonces, no es una muestra clínica representativa de la infección. ¿Por qué? Porque existe un estado de portación. Bien, causa meningitis y sepsis, principalmente en niños, como vamos a ver, y Neisseria gonorrhoeae tiene como nicho o micronicho dentro del hombre generalmente el aparato genitourinario. Pero también, como ha evolucionado, más que todos con las prácticas sexuales, también puede aislarse de fauces y también del recto y de la conjuntiva. En este caso, cuando yo hago un exudado y encuentro por cultivo Neisseria gonorrhoeae, yo tengo que tratar al paciente, aunque no tenga síntomas. O por ejemplo, viene un hombre con un exudado purulento y yo busco uretral, y yo busco a su pareja. Lo tengo que hacer epidemiológicamente, porque si no se va a seguir transmitiendo. Y su pareja puede ser asintomática, porque puede no existe estado de portación, porque puede tener a Neisseria gonorrhoeae tanto en fauces como en recto. Esa persona puede ser asintomática, pero está enferma. Entonces, el reservorio de Neisseria gonorrhoeae en el hombre son los pacientes infectados, sintomáticos y no sintomáticos. ¿Sí? Bueno, lo vamos a seguir viendo en la clase. Y lo van a seguir viendo en microdosis. Causa la infección sexual denominada gonorrea y sus complicaciones. Vamos a empezar a ver la estructura. Yo dije que todo lo que vamos a ver hoy son gram negativos. En este caso, diplococcus. Por ser gram negativos, ya, por definición, métanse en la cabeza, tienen una membrana externa. O sea, tienen citoplasma, membrana citoplasmática y espacio periplásmico, membrana externa. La parte más externa de la membrana externa está compuesto por lo que nosotros generalmente decimos lipopolisacáridos. En este caso, el género Neisseria, como también otros géneros que vamos a ver, tienen un polisacárido que forma parte del lipopolisacárido más corto. Por lo tanto, decimos que tiene lipo-oligosacáridos. Desde el punto de vista inmunológico es exactamente lo mismo, porque lo que importa para causar la reacción inflamatoria es el lípido A, que forma parte del LPS o LOS en la parte más interna.
Simplemente uno tiene un sacárido de cadenas más largas y otro más cortas. O sea que tiene el cambio de LBS. Inmunológicamente es lo mismo porque el lípido A es lo que va a activar el TLR4. Bueno, dentro de la membrana externa existen lo que se llaman proteínas de membrana o OMP, Outer Membrane Proteins. La diferencia entre Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae es que Neisseria meningitidis tiene una cápsula por encima de la membrana externa. Las proteínas de membrana le vamos a dar mucha importancia porque van a ver que actúan como adhesinas intertalinas, todavía no llegamos, y la diferencia entre ambas es que Neisseria meningitidis tiene dos proteínas de membrana que actúan en la patogénesis que se llaman OPA y OPC. En cambio, Neisseria gonorrhoeae tiene solamente OPA. Otra cosa en común es que tienen entre todas las adhesinas una adhesina fimbriada, que es esencial para el primer contacto. Esa fimbria se denomina tipo 4 porque tiene una estructura muy especial. Bueno, entonces las diferencias son que la Neisseria meningitidis es capsulada, la Neisseria gonorrhoeae no capsulada, y que tienen proteínas de membranas, una en común, OPA, y una exclusiva de Neisseria meningitidis. Y ambos tienen lipo-oligosacárido. Todo esto hace que cada una tenga o cause una infección diferente. La fimbria tipo 4, que es común, la adhesina, que estaría más o menos en la punta, es sitio específica, o sea, la estructura de la fimbria es la misma, la función de la fimbria es la misma, pero al ser sitio específica, eso se denomina patoadaptación, una va a reconocer los receptores en la oro y la nasofaringe y otra principalmente en el aparato genitourinario. ¿Está bien? Bueno, vamos a dedicarle un ratito a la fimbria tipo 4 porque cumple una función esencial en la patogénesis. La fimbria tipo 4, a diferencia de otras fimbrias, tiene la característica de que nosotros decimos se ensambla y se desensambla, es decir, tiene el vástago, que está formada por proteínas denominadas pilinas, no importa, tiene la adhesina en la punta, y todo ese vástago y esa adhesina pueden desaparecer y volver a aparecer. ¿Qué significa? La bacteria realmente guarda energía. Cuando no la necesita, la desensambla y tira alrededor toda la pilina y la adhesina. Luego la puede tomar y la ensambla. En ese ensamblaje y desensamblaje hace que la bacteria, tanto Neisseria meningitidis como Neisseria gonorrhoeae, se puedan diseminar a lo largo de los epitelios. Tengan en cuenta, para entender la patogénesis, que Neisseria meningitidis coloniza tanto endotelios como epitelios. Vamos a ver por qué y cuál es el resultado de que colonice ambos. En cambio, Neisseria gonorrhoeae solamente coloniza epitelios, ¿sí? Si se adhirieran en un solo punto y no existe motilidad, estaría muy reducido el lugar de la colonización. Por ende, a través de la fimbria que se ensambla y desensambla, ellos también tienen una motilidad de desplazamiento. Entonces esto hace que colonicen a lo largo de los epitelios y de los endotelios de acuerdo a la especie. Por otro lado, como habrán visto en la clase de genética bacteriana, siempre les dan como ejemplo de una bacteria transformante, es decir, una bacteria capaz de tomar ADN desnudo del entorno. Desnudo significa sin plásmidos ni fagos. Lo capta a el género Neisseria, porque son transformantes naturales, dentro de otros géneros también. Entonces, ese ADN que ella capta también entra a través de la fimbria tipo 4, porque cuando está desensamblada se mete el ADN, llega al citoplasma y luego puede ser incorporado al cromosoma. Este le va a dar, como vamos a ver después y como ya se lo dijeron, variación de fase y variación antigénica. Todo esto fue la clase de genética, pero ahora lo vamos a ver más específico en cada bacteria. Entonces, fimbria tipo 4, ¿por qué la llamamos tipo 4? Porque las fimbrias tipo 4, que son comunes a muchas bacterias, especialmente gram negativas, tienen la característica de ensamblarse y desensamblarse. Eso le da la posibilidad de diseminarse a lo largo del sitio donde entró la colonización y también de captar ADN que otras bacterias muertas dentro de Neisseria largan al entorno, ellos lo toman y van a tener una gran diversidad de aminoácidos para cada proteína. Y eso se llama variación antigénica. Bueno, dijimos que Neisseria meningitidis tiene dos proteínas de membrana. Entonces, Neisseria meningitidis es transmitida por los aerosoles al hablar o al estornudar, al toser, por las gotitas respiratorias.
En un primer intento llegan al epitelio y ahí es fundamental como factor de patogenicidad la fibra tipo 4, porque tienen la primera aproximación. Pero además de eso, además de tener muchas otras adhesinas, tienen las proteínas de membrana que actúan como adhesinas invasivas. O sea, que después de la primera aproximación hay una relación más íntima entre las proteínas de membrana y la célula del hombre que también puede producir que esa bacteria sea internalizada. Bien, al aparecer estas adhesinas invasivas, además, la fibra tipo 4 no solamente hace que la bacteria pueda adherirse a las células, sino que puede adherir bacterias a bacterias. Y esto forma microcolonias. Ahora, yo les dije que Neisseria meningitidis es capsulada. Y ustedes siempre cuando les preguntan, factores de patogenicidad, la cápsula. Bueno, en este primer intento, la bacteria lo que más necesita es el contacto con la célula epitelial o endotelial de la fibra tipo 4 y de las proteínas de membrana eterna. Por lo tanto, en estas microcolonias y en el caso de las fauces para Neisseria meningitidis, las bacterias conviven capsuladas y no capsuladas. ¿Sí? Hasta ahora están colonizando. Bien. Entonces tenemos en la foto que está debajo, nunca me dejan el puntero, que las microcolonias en la nasofaringe pueden ser capsuladas y no capsuladas. En el caso de Neisseria meningitidis, obvio. Ahora, dijimos que se diseminan porque tienen una movilidad de desplazamiento y van a formar microcolonias a lo largo de todo el epitelio y en el caso del meningitidis a lo largo también de todo el endotelio. Ahora, si están adheridas en microcolonias, ¿cómo se pueden transmitir de hombre a hombre o transmitir de un sitio a otro del lugar de colonización? Porque las bacterias son muy inteligentes, por eso han sobrevivido más tiempo que serán anteriores a nosotros. Algunas de esas bacterias que están en la microcolonia, al entrar en contacto con el epitelio o el endotelio, en el caso de Neisseria meningitidis, hacen activar una enzima que también está en su membrana que adiciona residuos de fosfoglicerol a la pilina de la fibra tipo 4. Modifican la fibra tipo 4 de manera que se pueda despegar de los receptores y ser transmitida a otro lugar del epitelio o endotelio o a otro huésped. ¿Sí? No importa el nombre de la enzima. Siempre que se transmiten de un huésped a otro, la bacteria es capsulada. Sí. Al receptor, porque se modifica estructuralmente, como mostraba la diapositiva anterior. ¿Ves que tienen pelotitas rosas? Ese es el vástago de la fibra. Eso hace que no sea o deje de ser reconocida por el receptor de la célula huésped. Y por eso está ese muñequito que se va. Bueno, supongamos que estamos en la orofaringe con Neisseria meningitidis, oro o nasofaringe, la faringe. Entonces dijimos que la bacteria se va a unir al epitelio, ¿sí? Y por OPA o OPA-C también puede ser internalizada, como está en el dibujo de mi izquierda, ese diplococo rodeado de una bacteria. Ese contacto va a hacer que el huésped reaccione y se produzca un gradiente de citoquinas inflamatorias. Eso va a traer un influjo de neutrófilos en la superficie del epitelio, que los neutrófilos pueden cruzar la barrera epitelial. Como vimos en la primera diapositiva que representaba la Neisseria gonorrhoeae, pero también es válido para la Neisseria meningitidis, la bacteria puede sobrevivir, ya vamos a ver por qué, dentro de los neutrófilos. Entonces, el neutrófilo, en cambio de matarla, va a actuar como caballito de Troya. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que desencadena el gradiente de citoquinas? Bueno, esto lo vieron, no lo van a ver en ninguno, todos los PAMP. Y los PAMP son el peptidoglicano, que forma parte de la pared, lipoproteínas, que forma parte de la membrana, los lipooligosacáridos, las vesículas de membrana las vemos después, y la fibra tipo 4. Todo esto son muy inmunogénicas y son las responsables, o sea, son los PAMP que van a desencadenar el gradiente de citoquinas inflamatorias. ¿Está bien? Ahora, dependiendo de la especie, de la cepa de Neisseria meningitidis, o sea, la especie es Neisseria meningitidis. Cada individuo dentro de esa especie se denomina cepa. Dependiendo de la cepa que colonice la nasofaringe y factores del huésped que vamos a ver, la bacteria puede quedarse como estado de portación o cruzar la barrera epitelial. ¿Está bien?
Para cruzar la barrera epitelial puede ser internalizada y después por transitosis a sangre puede ser transportada por los neurófilos. ¿Está bien? Eso va a depender de la relación huésped-patógeno. Es decir, por eso les digo que el aislamiento de Neisseria meningitidis, pneumonitis o palo de fauces no es una muestra clínica representativa de la infección. Simplemente me está diciendo que ese paciente, ese individuo, está colonizado con Neisseria meningitidis. ¿Está bien? Después, si pasa sangre y cause todo lo que cause, va a depender de la interacción huésped-patógeno. ¿Ok? Bueno, entonces, dijimos que para la aproximación de la bacteria al epitelio, y como vamos a ver más tarde al endotelio, el factor primordial era la fibra tipo 4. Supongamos que esta bacteria tiene la capacidad de vivir en el torrente sanguíneo. Después de esa colonización, pasa sangre. Y su capacidad de sobrevivir, de replicarse en el torrente sanguíneo, es el primer factor de la patofisiología de las infecciones invasivas que causa. ¿Está bien? En esta parte, la cápsula es esencial, porque arriba nosotros teníamos microcolonias de bacterias capsuladas y no capsuladas. Acá tiene que ser capsulado, si no desaparece. Y como les van a decir en Inmuno, la acción del complemento es sumamente importante para eliminar Neisseria meningitidis. Bueno, entonces, otro factor que vamos a ver es que como tiene lipoligosacáridos, también pueden ser sialinados y es otro factor de evasión de la respuesta inmune. La bacteria se va a multiplicar en la sangre tranquilamente porque tiene un montonazo de sistemas que no vamos a ver que capta hierro. Ustedes saben que cuando hay una infección, el huésped lo primero que hace es secuestrar el hierro en sangre, en circulación. Por ende, la bacteria tiene un montón de sistemas que puede arrancar ese hierro e introducirlo dentro de ella para multiplicarse. Una vez en sangre, y dependiendo de la cepa, la bacteria va a llegar al sistema nervioso central y a las meninges o va a producir una sepsis. Vamos de paso. Hasta ahora vimos que la cápsula de la bacteria es importante, su capacidad de invasión es importante y que, eso va a variar de cepa en cepa. Pero también hay factores en el ser humano, en el individuo, que también pueden favorecer esta invasión. Porque yo le dije que era una interacción con este patógeno. ¿Está bien? Y esos factores, como yo le dije, que es muy importante el complemento, van a ser déficit de un componente terminal del complemento, déficit de C3 o properdina, y por supuesto la gente que no puede formar anticuerpos como hipo o gamaglobulinemia, por supuesto los pacientes con VIH y los pacientes que hayan perdido el vaso, ya sea en forma funcional o en forma anatómica. Por eso a toda persona que se le saca el vaso, esto es para todas las bacterias capsuladas, se les da vacunas contra las bacterias capsuladas. ¿Sí? Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, B y Streptococcus pneumoniae. Y toda persona que tenga problemas con el vaso se tiene que vacunar con las vacunas contra las bacterias capsuladas porque son factores de riesgo. ¿Está bien? ¿Hasta ahora nos entendemos? Como filtro, las elimina de circulación. Claro. Bueno, ya tenemos las bacterias en sangre. Ellas se reproducen y dependiendo de la sepsis, de la cepa, pueden llegar al sistema nervioso central. Ustedes saben que nosotros tenemos dos barreras. Bueno, en el caso de Neisseria meningitidis, entran al sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica. El sitio es el sitio subaracnoideo, en donde, o subaracnoideo, no sé cómo lo quieren llamar, en donde los capilares se convierten en vénulas y ahí hay un espacio que se llama de Virchow-Robin, que para mí es Virchow-Robin si no me olvido, y de ahí pueden entrar en contacto directamente con el líquido cefalorraquídeo. Lo vamos a ver mejor acá. La barrera hematoencefálica principalmente que tiene células endoteliales con uniones estrechas, muy estrechas. Entonces, por eso yo les decía que Neisseria meningitidis puede colonizar tanto epitelios, como cuando entran, como endotelios, cuando llega al sistema nervioso central. Muy bien. Ahí, el factor más importante, aunque todos actúen, vuelve a ser la fibra tipo 4. Fíjense cómo en cada micronicho, dentro del nicho ecológico del huésped, van cambiando la importancia de los factores de patogenicidad. ¿Por qué es importante acá de nuevo la fibra tipo 4? No solamente porque va a reconocer receptores en las células endoteliales, sino que también va a activar un receptor beta adrenérgico que va a hacer cambios en el citoesqueleto
de las células endoteliales. Hace que aparezcan dos protrusiones en donde las bacterias se anclan otra vez como microcolonias. Y por otro lado, se rompen las uniones estrechas. Entonces la bacteria puede entrar o cruzando la célula endotelial, una vez que se forman las microcolonias, o a través de las uniones estrechas rotas. Ese conglomerado de microcolonias que se pueden ver, que vamos a ver en la próxima diapo, sobre el endotelio, se llama placa cortical. Entonces, el segundo factor principal en la patofisiología de las infecciones invasivas por Neisseria meningitidis es esta interacción entre la bacteria y las células endoteliales. En este caso, en la barrera hematoencefálica del sistema nervioso central. En la sepsis pueden estar en otros tejidos. Punto. También acá se diseminan a lo largo del endotelio porque también la bacteria puede adherir fosfoglicerol a la fibra tipo 4 que pasa a ser importante otra vez como factor de patogenicidad. Bien. ¿Y qué pasó? Entonces, resumiendo, entra a las meninges por la barrera hematoencefálica, por el espacio de Wilson-Robbins, y Neisseria meningitidis forma la placa cortical sobre las células endoteliales y la disrupción de las uniones estrechas. Esa es la manera como Neisseria meningitidis entra en el sistema nervioso central. Acá se ve una fotografía con microscopio electrónico de las placas corticales de Neisseria meningitidis sobre las células endoteliales. Entonces, métase en la cabeza, Neisseria meningitidis coloniza epitelios y endotelios. Bien, llegamos al líquido cefalorraquídeo. Ahí la bacteria, es una bacteria de crecimiento moderadamente rápido, no tan rápido, pero rápido, se entran a multiplicar como locas. Y ahí de nuevo van a tomar importancia para la reacción inflamatoria los PAMPs. O sea, que va a haber una gran cantidad de citoquinas inflamatorias. El TLR2 reconoce otras proteínas membranas que se denominan porina, por B. TLR4 siempre el lípido A de los LOS, TLR9 el ADN bacteriano y parte de los péptidos glicanos, hechos en general, que ninguno lo van a ver mejor, van a ser reconocidos por los receptores inmunes intracelulares como NOT1 y NOT2. Entonces acá se va a producir inmediatamente, tanto las células, los endoteliales, la microglía, como los macrófagos residentes, van a producir una cantidad de citoquinas antiinflamatorias. Y esto es la causa del aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y del edema cerebral, y aumento de la presión intracraneal. Por eso toda persona con meningitis tiene estos síntomas. Bueno, y todo esto que yo les digo, ustedes lo resumen, diciendo, ¿y por qué se produce la meningitis? Por la reacción inflamatoria del huésped. Y sí. Y la injuria neuronal es debida a la reacción inflamatoria del huésped. Pero eso se lo explico. ¿Por qué? Porque hay una cantidad grande de radicales libres, de metaloproteasas y de citoquinas inflamatorias y aminoácidos excitadores. Que lo van a, porque se aumentó la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Hay un gran influjo también de neutrófilos, además de los macrófagos residentes y de la microglía. ¿Y esto qué hace? Que la gran cantidad de estas citoquinas y metaloproteasas hagan que una falla energética y muerte cerebral. Por lo tanto, como ustedes lo resumen bien, la causa de la muerte de las neuronas se debe a la reacción inflamatoria que desencadena Neisseria meningitidis en el líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Muy bien. También se pueden medir en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, interleuquina 1B, TNF-alfa, TGF. No me quiero detener demasiado porque no sé el inmuno hasta dónde llegaron. Entonces lo releé después que se lo da el inmuno. Están asociados a un buen pronóstico. Y las concentraciones de las metaloproteasas hacen que ya se pueda advertir que ese chico va a tener secuelas neurológicas. O sea que es cierto, es la reacción inflamatoria lo que causa la muerte de las neuronas. Bien. No, el tratamiento es directamente matar a la bacteria. No existe. Es matar a las bacterias y generalmente se utilizan, pero eso será lo último de esta parte, antibióticos interlactámicos unidos a otros porque existe resistencia en Neisseria meningitidis. Tiene muchos mecanismos de resistencia. Bueno, pero hoy tenemos que hablar mucho de otra cosa. Bueno, entonces, una de las infecciones invasivas, la diferencia es que Neisseria meningitidis da infecciones invasivas,
puede ser la meningitis y la otra es la meningococcemia. La meningococcemia es un ejemplo, claro, se lo van a dar en todos lados, no sé si pato, porque ustedes después se mezclan. Cuando dan el examen de micro 2, hablan de pato, de micro, de esto. Es el prototipo de una sepsis. Hay distintas definiciones de sepsis, pero a nuestros fines vamos a decir una respuesta inmune exacerbada, ¿no? Después cada uno en fisios, qué sé yo, qué cuánto, le va a decir, bueno, porque tiene presión alta, presión baja, porque tiene linfocitosis o no sé qué. Nosotros vamos a tomarlo como una gran reacción inmune generalizada contra la bacteria, y no la pueden matar. En el caso de una meningitis, ¿a qué se debe? A la acción del lípido A sobre el TLR4. O sea que para la meningococcemia es muy importante el lípido A. Por supuesto que para la sobrevivencia de la bacteria en sangre también va a ser muy importante la cápsula. Y acá hay muchas teorías, depende de la estructura del lípido A, del huésped, de qué sé yo. Lo que hay es una más alta bacteriemia, es una más alta concentración de bacterias en sangre. Y hay una más alta concentración de lípido A circulante. En la meningitis, el foco, ¿sí?, va a ser la bacteria en el líquido celular aquel. Acá, el foco de la sepsis, para que se den cuenta, son todas las microcolonias que se forman en los endotelios de todos los tejidos. O sea que la cantidad de bacteria en sangre y la cantidad de lípido A circulante es enorme. Y como hay muchos focos, la reacción inflamatoria que desencadena es enorme. El chico, originalmente se da en niños, la meningococcemia fulminante aparece y si no se trata, se muere antes de llegar al hospital. En la meningococcemia también puede haber llegada de la bacteria al sistema nervioso central, pero el cuadro no es una meningitis, es un cuadro de sepsis con algo muy característico que es el púrpura. ¿Qué es el púrpura? Que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Son esas petequias rojas que es resultado de lo que van a ver en micro 2 de la sepsis, que es la coagulación intravascular diseminada. Se forman coágulos y en los capilares, y eso hace que se formen petequias a lo largo de todo el cuerpo. O sea que el cuadro principal de la meningococcemia es el púrpura, la fiebre, y lo que refleja es que esta bacteria está en todos los endotelios. Y eso va a depender del huésped y de la cepa bacteriana que le tocó al pobre chico. Lo que vemos en la parte superior es el púrpura. Después también hay una inyección importante de sangre en la conjuntiva. Como existe coagulación intravascular diseminada, puede haber necrosis en los miembros superiores e inferiores. Este chico, que está ahí con los deditos así, perdió los deditos, porque se produce una gran necrosis. Sobrevivió a su meningococcemia, pero perdió los deditos. Y también el tejido, otro tejido que también sufre mucho, son las glándulas suprarrenales. Como verán, en este caso, la Neisseria meningitis está en todos lados. ¿Cuál es el foco de la sepsis? Los endotelios de cualquier tejido. ¿Está bien? ¿Cómo evade el sistema inmune? Bueno, como toda bacteria, que generalmente toda bacteria metaboliza mucosas, va a liberar IgA proteasa, que va a eliminar la IgA circulante de la mucosa como primera barrera. Ambas especies lo tienen. Segundo, la Neisseria meningitis, la cápsula. De acuerdo a los componentes de los polisacáridos capsulares, se reconocen 5 grupos prevalentes: el A, el B, el C, el WB135 y el I. La vacuna conjugada que tenemos en la Argentina cubre al A, al C, al WB135 e I. ¿Por qué no tenemos vacuna al B? Excepto el 0 grupo A, todos los demás 0 grupos, además de los polisacáridos capsulares, contienen ácido ciálico. ¿Sí? El B, el polisacárido B, es un polímero de ácido ciálico, nada más. Por lo tanto, es el menos inmunogénico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener un homopolímero de ácido ciálico tiene una estructura semejante al componente principal para la funcionalidad del sistema nervioso central. O sea, la vacuna, que es cuádruple, 0 grupos, que tenemos, la conjugada, ahora están haciendo vacunas con otras proteínas que sean comunes a todos los 0 grupos, para también cubrir el B. Hasta ahora no tenemos, a nivel comercial, si se usa en Inglaterra, una vacuna que pueda cubrir al 0 grupo B. Pero en este momento, en Argentina, lo más importante es el W135 de I.
Bueno, dijimos que la cápsula hace variación de fase, o sea, puede estar o no estar, ¿ok? Pero, además de eso, puede hacer un switching, que generalmente se da en el caso de una epidemia. O sea, en una epidemia no trata, por supuesto, todos, si hay epidemia no todos van a estar vacunados, pero sí la mayoría. Se trata al portador con antibióticos, se trata al enfermo, pero a veces, por la presión de la vacuna o de los anticuerpos naturales circulantes, la bacteria es capaz de hacer un switch, un cambio entre los serogrupos, menos el A, porque el A no tiene ácido ciálico. O sea, que tanto C como B, como W135 e I pueden haber una recombinación en los genes que forman el polisacárido capsular y cambiar de serogrupo. Entonces tenemos una epidemia W135. Bueno, entonces Malbrand hace toda la epidemiología, hace hisopado de fauces, pero para saber el serogrupo predominante. Para meningitis, el diagnóstico es líquido cefalorraquídeo y ejecutivo, recuérdenlo. Y de golpe todos tienen W135, es el serogrupo que causó la epidemia, y aparece uno que tiene serogrupo I. Eso es porque se hizo el switching. ¿Y qué le ayuda a hacer el switching? Es una bacteria transformante natural que toma ADN de las otras cepas que se murieron y que estaban en el entorno. Lo incorpora a su genoma y hace un switching de su cápsula. O sea, una cosa es variación de fase. ¿Expresa la cápsula o no expresa la cápsula? Switching es cuando cambia el serogrupo. Pero el A no lo puede hacer porque la estructura del A es totalmente diferente porque no tiene ácido ciálico. Si no me apuro, no llego. Bueno, otra forma de evasión es, yo les dije que las bacterias estas tenían dos lipopolisacáridos. Una parte terminal del lipopolisacárido es la región que se llama LNNT, no importa cómo se llama, que es responsable de la inmunogenicidad. Y LNNT es los sacáridos que están compuestos, no importa. Es la parte inmunogénica. Pero ¿qué pasa? La bacteria también es capaz de sacarle ácido ciálico al huésped y pegárselo a esta región. Los cianinados ya no son inmunogénicos. Entonces también es una evasión del sistema inmune. Otra cosa es lo que también enseñaron como ejemplo la variación antigénica. Hace variación antigénica de todo. Del vástago de la fimbria, de OPA-C, de otras proteínas de membrana externa. ¿Qué significa? Variación antigénica, que también incorpora ADN extracelular y cambia la versión de los aminoácidos de la proteína que hace la variación antigénica. Por ejemplo, OPA, la de tipo A inicial, aparecen los anticuerpos y ella cambia a OPA-B. Aparecen los anticuerpos y cambia a OPA-C. Y así sucesivamente en cada una de las proteínas de superficie. Es decir, que lo que hace es cambiar la versión de la proteína, no la función. Esa es la variación antigénica. Entonces tenemos IgA proteasa, la cápsula en el caso de Neisseria meningitidis, variación de fase de la cápsula, switching de la cápsula, salinación de los lipopolisacáridos y variación antigénica de todas las proteínas de superficie. Yo les dije que el complemento era muy importante, y algunos se lo van a recalcar y se lo van a explicar mucho mejor que yo, para combatir a Neisseria meningitidis, si es que no se lo quiero yo. Como le tiene tanto miedo al complemento, tiene muchas proteínas de membrana que van a fijar proteínas que no activen el complemento. Por ejemplo, yo les dije que esta puede tener, como todas las bacterias negativas, porina. Por A va a pegar el C4BP que inhibe la activación de la vía clásica y de la leptina. Y por B va a pegar el factor H que inhibe la vía interna. Por lo tanto, el complemento no es que no sea, o sea, todo es un equilibrio. Porque si uno le saca sangre y mira a las bacterias que están opsonizadas o no opsonizadas en un paciente con meningococcemia, parte de las bacterias van a estar opsonizadas con el complemento y parte no. Siempre la crítica va a ser, se expresa por la prevalencia de las no opsonizadas que pueden ser no eliminadas, pero siempre hay un equilibrio, siempre están presentes, ¿verdad? Entonces, todas las porinas van a pegar proteínas que hacen que no se active ni la vía alterna, ni la vía clásica, ni la vía de la leptina. Y también OPA inhibe la activación y proliferación de los linfocitos T. O sea, tiene muchos mecanismos, por lo cual es un patógeno primario. Yo les dije que todo lo que está en la superficie es inmunogénico y que la bacteria desarrolla una importante reacción inflamatoria. No solamente cuando la bacteria en sí
está en contacto con las células inmunes, sino también lo que libera, como la mayoría de los gram negativos, son los que los inmunólogos los llaman BLEBs, y nosotros simplemente le decimos vesículas de membranas. Y son muy importantes porque si alguna vez se lograra hacer vacunas contra estas vesículas de membrana, nos libraríamos de muchas infecciones. ¿Qué son las vesículas de membrana? Como parte del crecimiento, la bacteria larga vesículas de membrana externa, al medio. Y esto hace que ellas tengan todos los pasos que tienen las bacterias. La bacteria puede estar en un sitio y las vesículas de membrana a lo largo de toda la sangre. Y eso trae una mayor reacción inflamatoria, aunque la bacteria se quede en el foco. Es como mandar un mensajero. Esos son los BLEBs. ¿Por qué entonces uno no hace vacuna contra los BLEBs? Porque el lípido A, que es lo más importante, está adentro, está en la forma interior de la membrana externa. Y todavía no se encontró un mecanismo para neutralizarlo. Y sí, porque produce más muerte, no sé si muerte, pero puede producir más bacteriemia, puede llenar el lípido cefalorraquídeo, puede llenar a cualquier foco de... No es que le sirva o no le sirva, se produce por la interacción con el patógeno. Hay que ver quién gana. Además, yo les digo, todo es dependiente de la cepa. Hay cepas más invasivas, menos invasivas, algunas tienen un lípido A de una manera, otras de un lípido A de otra. Interacción con el patógeno. Ustedes tuvieron la clase de interacción con el patógeno. Todo es así. Bueno, hacemos a Neisseria gonorrhoeae. Causa una enfermedad de transmisión sexual denominada gonorrea. En el hombre se manifiesta con un exudado purulento. O sea que acá hay mucha reacción inflamatoria. Pero es una bacteria que coloniza epitelios. Nada más. Bien. Hay complicaciones, por supuesto, pero que no depende de la bacteria, sino del medio. Por ahora, digamos que coloniza epitelios. Ahora, en la uretra masculina, generalmente uno se da cuenta el hombre, de que tiene una gran reacción inflamatoria, un exudado purulento, con un gran influjo de polimorfos nucleares, como vamos a ver en la próxima diapo, y consulta por eso. Entonces, frente a un exudado purulento, uno se imagina Neisseria gonorrhoeae, hace el diagnóstico, y tiene que ser el antibiograma porque tiene mucha resistencia. Ahora, ¿por qué en la mujer, que vamos a ver después, coloniza el cervix? Pero en la mujer, generalmente, todo es generalmente, casos especiales, es asintomática. Y también cuando la bacteria coloniza fauces o recto. O sea, el hombre es sintomático, la mujer es asintomática, las infecciones rectales pueden ser asintomáticas y cuando está en fauces, no sé si causa o no causa infección, yo sé que está en fauces, ahí también puede ser asintomática. Entonces viene un hombre con un exudado purulento, yo agarro a su pareja, sea hombre o mujer, y ahí sí tengo que hacer hisopado de fauces, tengo que hacer hisopado de cervix y hisopado anorrectal. ¿Está bien? Porque pueden ser asintomáticos. ¿Ok? Bueno, eso lo van a ver en micro 2. Ahora fíjense, es una bacteria que uno da como ejemplo de la adaptación a los distintos micronichos del huésped. En la metra masculina existen muchos receptores de los lipooligosacáridos de Neisseria gonorrhoeae. Entonces, en cambio de unirse, la fibra tipo 4 la tienen, puede haber una aproximación, tienen el OPA-A, que también colabora, pero lo más importante en este caso es el lipooligosacárido. ¿Por qué? Porque la uretra masculina tiene muchos receptores de lipooligosacáridos. Pero tienen que estar no sialinados. La transmisión tiene una dosis infectante muy baja. O sea, una mujer que es asintomática se puede transmitir al hombre y el hombre a las 48 horas tiene el exudado uretral. Pero, ¿por qué? Porque va a haber un equilibrio entre los lipooligosacáridos sialinados y no sialinados. Pero una pequeña cantidad de no sialinados ya se produce el exudado purulento. ¿Sí? Eso hace que haya un gran influjo de polimorfos nucleares y el exudado. Ahora, en la mujer, como prueba, nos dan las niñas prepúberes violadas que sí, Neisseria gonorrhoeae puede colonizar vagina. En la mujer, después de la primera menstruación, cambia el epitelio vaginal y Neisseria gonorrhoeae, esto es para meningitis, se va directo al cervix. O sea, pregunta de examen. En la mujer, el micro 2, en la mujer, ¿qué tipo de muestra elegiría? Y ustedes dicen fondo de vagina y lo orientan. Digan hisopado del cervix. ¿Por qué? Porque la mujer
tiene una queratinización del epitelio vaginal en donde Neisseria gonorrhoeae no coloniza. ¿Está bien? Bueno. ¿Por qué decimos que es un ejemplo de macroadaptación? Esto era para ver lo que les dije antes. El exudado es purulento y acá se ve mejor que en la foto anterior los diplococos conviviendo dentro de los neutrófilos como fuera de ellos. ¿Por qué? Porque para que la bacteria establezca el estallido respiratorio, no quiero decir cosas de más porque no sé qué parte del inmuno van, tiene que ser opsonizada, ya por anticuerpos o por el complemento. Pero esta bacteria, porque pertenece al género Neisseria, va a tener la fibra tipo 4, va a tener variación antigénica contra todas las proteínas de superficie y no puede ser opsonizada. ¿Sí? Las distintas colinas van a pegar distintos componentes que no activan el complemento, tampoco son opsonizados. Y si entra la Neisseria meningitis en forma pasiva, porque OPA, la proteína, reconoce un receptor de los neutrófilos. Entonces, y además hay millones de otros factores que no los vamos a ver porque ustedes no son bacteriólogos, no les interesa, que hace que la bacteria viva tranquilamente dentro de los neutrófilos. Muy bien, eso es lo que representa este dato. Ahora, en el cervix no tenemos receptores de lipoligosacáridos. En el cervix de la mujer, es decir, que el hombre no tiene. En el cervix tenemos receptores principalmente de complemento, como el CR3. Entonces, para causar la infección, la bacteria se la arregló de tal manera que forma un complejo, con decir que en el cervix se une a los receptores CR3 a través de un complejo entre el componente C3b inactivado, la fimbria y la porina, que hace que se pegue al CR3, es más que suficiente. Como se forma ese complejo, no importa. ¿Qué hace esto? Como se une al CR3, él no promueve reacción inflamatoria y la mujer es asintomática. Pasa lo mismo en fauces y en recto. Es la fimbria, el componente C3b del complemento inactivado, que se interesa lo inactiva el lipopolisacárido, y una proteína de membrana externa como una polina. Eso hace que se expongan epitopes que sean reconocidos por el CR3. Entonces la bacteria puede entrar al cervix sin causar reacción inflamatoria, por eso en la mujer es asintomática. Bueno, pasemos rápidamente a otro grupo porque si no, no terminamos. Estoy vieja, me voy a sentar un ratito. Bueno, ahora pasamos al género Haemophilus, que son concobacilos gram negativos, pero también pueden ser muy grandes, pueden ser largos bacilos, y eso se denomina pleomorfismo, o sea que pueden tener distintas formas. El género Haemophilus es muy grande y los patógenos que nos interesan a nosotros es Haemophilus influenza y Haemophilus ducreyi. No se me duerma, que todavía me falta bordentina y bacteroides. Ahora, un poco de aire. Es que acá hace mucho calor. Encima. Tampoco se me va, tan mal hablo. Bueno, sigamos. Haemophilus influenza o influenzae y Haemophilus ducreyi. ¿Sí? Las distintas especies se pueden diferenciar por la utilización de los distintos azúcares. ¿No? Ahora, vamos a empezar por Haemophilus influenza. Si yo digo Haemophilus influenza, estoy metiendo dentro de la misma bolsa un montón de bacterias o cepas que son diferentes. Hay algunas que tienen cápsula. Y la cápsula, los polisacáridos pueden ser A, B, C, D, E, F. Es decir, tienen distintos polisacáridos capsulares, por lo tanto distintos serotipos. Y hay otros que no tienen los genes de la cápsula, ¿sí? O sea, los capsulados pueden hacer variación de fase en la cápsula, pero hay otra parte de la población de Haemophilus influenza que directamente no tiene los genes de la cápsula. Entonces son no capsulados o no serotipificables. ¿Está bien? Dentro de los no capsulados o no serotipificables los podemos diferenciar en biotipo por la utilización de los azúcares. Y hay una relación. Generalmente, el serotipo B es biotipo 1. ¿Está bien? Dos grandes poblaciones, capsulados y no capsulados. Los capsulados pueden tener 7 serotipos diferentes. ¿Sí? Pueden hacer relación de fase, pueden hacer lo que quieran. Pero tienen los genes de la cápsula.
Los no capsulados no tienen los genes de la cápsula. ¿Está bien? ¿Cómo los diferencio? Haciendo el biotipo. A grandes rasgos, y hasta el año 91, que entró en vigencia la vacuna conjugada por primera vez contra Haemophilus influenzae B, uno podía decir que estas poblaciones de capsulados y no capsulados daban distintas patologías. Frecuentemente, o sea, también en estado de portación, especialmente en la infancia, aunque ahora también se produce en la gente adulta por otros motivos, no otros. O sea, los chicos pueden tener las fauces colonizadas por bacterias capsuladas y no capsuladas. Eso es un estado de portación que puede ser eliminado o no. Esas bacterias no capsuladas que están en las fauces por continuidad pueden dar otitis media, sinusitis, es decir, infecciones locales o traqueobronquitis en el adulto, como vamos a ver. Los capsulados también pueden dar otitis, sinusitis, epiglottitis, neumonía, pero principalmente por la bacteriemia, o sea, por el pasaje de la bacteria a sangre, que es la capacidad que le da la cápsula. Y también produce meningitis, celulitis y artritis séptica. Haemophilus influenzae del serotipo B era la principal causa de meningitis en niños menores de 4 años hasta el año 91. Y la meningitis, Haemophilus influenzae tipo B, o serotipo B, era más de dejar secuelas neurológicas que Neisseria meningitis. Para nosotros era muy importante esa bacteria en los niños, pero apareció la vacuna y ahora no tenemos. Después lo vamos a ver. Este Haemophilus influenzae B, que también causaba meningitis, igual que Neisseria meningitis, es un primo hermano de Neisseria meningitis. Tiene los mismos factores con diferentes nombres. Tiene la fibra tipo 4, tiene cápsula y tiene proteínas de membrana externa. También produce un glicolípido que hace que se quede sin estasis en las fauces y ahí puede colonizar mejor. Pero si no, es el primo hermano de Neisseria meningitis, donde los factores de patogenicidad son iguales, pero con distintos nombres. Y también va a producir, como toda bacteria gram negativa, vesículas bitemporales. El daño también va a depender de la invasión. No les puedo decir de la invasión sanguínea, no les puedo decir, porque como perdió importancia después de la vacuna, no sé, no se siguió estudiando tan profundamente, pero no les puedo decir si entra por los plexos coroideos al sistema nervioso central o por la barrera hematoencefálica. Hay papers que dicen que entran por los plexos coroideos, o sea, la barrera sangre, líquido cefalorraquídeo. Bueno, entra. Una vez que entró, el daño es exactamente igual que la Neisseria meningitis, que es la reacción inflamatoria que se produce, que para todos igual, que produce meningitis, capsulada, cualquier bacteria que llegue al líquido cefalorraquídeo va a hacer lo que yo les expliqué en Neisseria meningitis. Cualquier bacteria que causa meningitis al líquido purulento. Después van a haber otras que son totalmente diferentes. Bueno, ¿cómo va el sistema inmune? También produce IgA proteasa, tiene la cápsula, la variación antigénica de toda proteína de superficie, además de si alinear a los linfonoidosacáridos puede cambiar su estructura, cosa que Neisseria meningitis no hace, o sea, era un patógeno muy importante. Y acá está la vacuna conjugada, porque antes la vacuna contra el Haemophilus B era, que no era conjugado con proteína, solamente tenía el PRP, que es un polisacárido capsular, se le daba a las personas adultas que habían perdido la función del vaso. ¿Por qué? Las personas adultas pueden hacer anticuerpos contra los polisacáridos. Los niñitos no. Entonces cuando se conjugó con una proteína para engañar a la célula dendrítica, ya se resolvió el problema. Y esta vacuna tiene un efecto rebaño. Es decir, que no solamente previene la infección, sino que también la colonización. Es decir, que por ahora ningún otro serotipo reemplazó a esta bacteria y por ahora Haemophilus influenzae serotipo B o Haemophilus influenzae encapsulados no causan meningitis. Ahora, ustedes me preguntan, siempre pueden preguntar, si la cápsula es importante, entonces, nosotros hicimos una vacuna contra el serotipo B. ¿Por qué no aumentó la prevalencia del A, del C, del D, del F? Porque el serotipo B tenía una condición. Él, para sobrevivir en sangre, necesita una cápsula más gorda. Y lo que hacía es, las cepas que causaban meningitis duplicaban la cantidad de genes que codifican la cápsula. Por lo tanto, la cápsula era más gorda. Los demás serotipos todavía no aprendieron. Ahora me pueden preguntar, bueno, desapareció el B. Los demás serotipos no pueden hacer grandes cosas. Y los no capsulados son los que empezaron a cumplir el nicho. O sea,
uno en fauces puede encontrar Haemophilus influenza no capsulados también en personas adultas, además de otras cosas. Y además porque también está la vacuna conjugada con estricta neumonía y que también bajó la colonización, o sea, siempre hay alguien que va cubriendo los lugares. Bien. Sí. No, la genética no ha llegado hasta tanto. ¿Vos sabés lo que es? Pero para eso tenés que hacerlo en toda la población. Toda la población de bacterias. No sé, hasta ahora no sé. Hasta ahora yo no me animaría. No podría hacerlo en uno. Bueno, no sé. Porque además que eso sea estable y heredable, que de ahora en más todos los Haemophilus no tengan cápsula. Es más fácil que los Haemophilus no capsulados causen la patología que vamos a ver. Bueno. Con respecto a los no capsulados, que también se llaman NTHI, Non-Typable Haemophilus Influenza. Puede colonizar la nasofaringe, de hecho lo hacen, y hay un biotipo que le gusta la conjuntiva, o sea que puede dar también conjuntivitis. Y hay otro biotipo que coloniza el tracto genitourinario y que es un factor obstétrico, pero nadie le da bola. Si le da bola al Streptococcus galanteae, que por ley se busca, eso es microdos. Y al biotipo 4 de Haemophilus no capsulado, no. Bueno, ¿qué tienen estos? Y tienen una especificidad. Algunos que van a colonizar el tracto respiratorio tienen una determinada proteína de membrana. Y otros que van a colonizar la conjuntiva tienen otra proteína de membrana. En los epitelios, ellos se unen, como igual que pasaba con la Neisseria, se unen a través de otra proteína de membrana llamada HAP. Produce la adherencia, produce las microcolonias, produce la invasión y también puede formar biopelículas. También, por eso tenemos tantos Haemophilus influenzae no capsulados. Hay una interacción entre, o apareció ahora, o nosotros siempre, una interacción entre el inhibidor de la lactasa de los neutrófilos y la principal proteína de unión, que es la HAP. La HAP puede pegarse y despegarse de la bacteria. Cuando en las secreciones respiratorias, que es lo común, está elevado el inhibidor de la lactasa, la HAP queda pegada y la bacteria forma microcolonia. Cuando desciende, la HAP se despegan bacterias y van a invadir a otro lugar del epitelio. Por eso es tan común encontrar en los niños y ahora en los adultos Haemophilus influenzae no capsulados en fauces. Bien, cuando ustedes dicen las neumonías bacterianas de la comunidad están causadas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y mucho menos Staphylococcus, lo que están nombrando es el Haemophilus influenzae no capsulado, que va a dar la neumonía por contigüidad. O sea, también por supuesto tiene que haber un huésped con factores predisponentes, pero los factores predisponentes son la enfermedad obstructiva crónica, o sea, los fumadores, fibrosis quísticas, infecciones virales anteriores y neumonía aspirativa, que es cuando el paciente, por estar en coma, por estar, qué sé yo, borracho, que también está en coma, se traga sus propias aspiraciones. Entonces, hace que la bacteria llegue al pulmón. Primero porque puede colonizar los bronquios y causa una exacerbación de las enfermedades de las vías respiratorias o una colonización crónica, especialmente en los fumadores. Y la bacteria puede invadir las células epiteliales bronquiales o los macrófagos y después invade el parénquima pulmonar. Por tanto, por continuidad, no por bacteriemia, me causa esa neumonía típica, como le dicen ustedes en micro 2, propia de la comunidad. Y estos son los Haemophilus influenzae no capsulados. En los niños, como también están 4 veces más colonizados que el adulto, lo que producen es otitis media, difícil de erradicar porque forman biopelículas. Ellos solos o con otra bacteria que también predomina en fauces, que es Moraxella catarrhalis. Bueno, esta es una diapositiva simplemente para mostrarles que los no capsulados también pueden sobrevivir, porque igual que en Neisseria meningitis le sacan la cápsula y va a pegar factores que inhiben el complemento, como el factor H, el C4B, y también se pueden pegar a la vitronectina. Simplemente informativa, y ya la explicamos por demás en Neisseria meningitis. Ahora pasamos del respiratorio a genitales. Vamos a volverlo. Haemophilus ducreo, que es el otro patógeno dentro del género Haemophilus, que produce lo que llamamos chancro blando, para diferenciarlo del chancro endurado que produce treponema pálido en la sífilis. ¿Sí? El chancro es una enfermedad ulcerativa. Ustedes saben que las enfermedades de transmisión sexual pueden ser ulcerativas o supurativas. No lo saben, pero lo van a saber. Entonces, dentro de las ulcerativas vimos un ejemplo de Neisseria gonorrhoeae. Y dentro de las ulcerativas, con las especies que nos toca hoy, vemos Haemophilus ducreo.
Es un chancro blando y doloroso. Y arriba, después que se formó esa úlcera, se llena toda de un material blanquecino, que son las bacterias anaerobias que proliferan en la cavidad, que son las flora normal y los genitales externos. En la mujer se pueden ver como en la diapositiva, en los labios genitales, en el vestíbulo, clítoris y cervix. Y en el hombre aparece generalmente, como se ve en esa diapositiva, pone su lado blanquecino arriba, que después en micro 2 veis que primero hay que limpiarlo porque el Haemophilus suprae está abajo de eso. En el orificio prepucial. Bueno, esta es una bacteria extracelular que nunca entra a ningún lado, es una bacteria pancha, muy pancha. Ella se tira sobre la matriz extracelular, así, se cubre de fibronectina, porque tiene proteínas de membrana que pega fibronectina, entonces pasa desapercibida. Si pasa percibida, tiene proteínas de membrana que evitan la fagocitosis, y además tener los lipóligosacáridos que se alinean y todas las fimbrias y todo, qué sé yo, es la primera bacteria de hoy que vemos que produce una toxina. Esta es una citotoxina, es una exotoxina, o sea, se libera al medio. Y lo que hace es arrestar, así, paralizar el funcionamiento de las células epiteliales. Y eso hace que las células se mueran. Por lo tanto, además del ataque de la reacción inflamatoria, que a ella no le hace nada porque está pancha, está cubierta de fibrina, porque no lo pueden fagocitar, con la toxina mata también las células epiteliales y se produce la ulceración. ¿Es vivo? Bueno, acá está todo lo que les dije antes, porque yo soy así, no sé para qué lo escribo. ¿Sí? Bueno, y también tienen que acordarse de una cosa. Toda enfermedad de transmisión sexual implica sexo no seguro. O sea que puede haber mezclas. Yo le dije el chancro blando, hay Haemophilus suprae y todo. Pero puede haber un chancro mixto, que está dado por treponema pallidum, o sea, sífilis, y por Haemophilus suprae. Y eso se denomina el chancro de Rowlett. También me olvidé de decirle, pero se lo digo en la próxima clase que vemos clonillas. Recuerdo una cosa de la regla. Bueno, pasamos a un poco vacío. Hasta ahora vimos que todo era lo mismo. La fibria, las proteínas de membrana externa, los LOS, todo. Y por último vimos que el Haemophilus suprae también elabora una exotoxina. Ahora vamos a ver un patógeno que lamentablemente en nuestro país, a pesar de la vacuna, tenemos mucho, que recién se redujo la cantidad de mortalidad en los niños en el 2013, que es Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es el agente etiológico de la tos convulsa, tos felina o coqueluche. Como ven ahí, son pocos vacíos pequeños, grandes, grandes. Y acá, tanto el daño como la evasión del sistema inmune está dado por toxinas. Nada que ver con lo que veníamos viendo. Y también una de ellas colabora en la adherencia. Muy bien. Para que se le meta en la cabeza que la cápsula es un factor de patogenicidad importante, pero no es primordial. Bordetella pertussis es capsulada, pero la cápsula no tiene ningún rol en la patología. Acá les presento a Bordetella pertussis. Si vemos en la adherencia, vemos que tenemos la hemaglutinina filamentosa, que es una adhesina no fimbriada que parte está pegada en la bacteria y parte va libre en el entorno. Otra es la terpactina, tiene muchas fimbrias, pero acá son secundarias. Fíjense cómo cada bacteria tiene la fisiopatología de la infección es diferente. Y en el daño actúa la citotoxina traqueal, que no es más ni menos que un fragmento del peptidoglicano. Lo que pasa es que como las bacterias narran vesículas de la membrana externa, también en su desarrollo narran fragmentos de peptidoglicano. Todas las demás bacterias tienen una enzima que hace que lo vuelva a reciclar. Ella no. Entonces, en todo su entorno hay grandes cantidades de peptidoglicano. Vamos a ver que es uno de los factores de patogenicidad para causar la tos convulsa. O sea, el daño es producido por la citotoxina traqueal. Las demás toxinas, como la toxina pertussis y la denilatociclasa, lo que hacen es evadir la reacción inmune. O sea, es al revés que todas las demás. A través de toxinas hace todo. La bacteria puede ser todo esto que yo les vengo diciendo, todas las toxinas, estas fímbricas, seas fímbricas, qué sé yo, dependen de dos componentes, la expresión de ellos. Por lo tanto, si se expresa, si esos dos componentes, que va a depender del entorno, permiten que se exprese, la bacteria va a ser virulenta. Y si no se expresa ninguna, va a ser avirulenta. Y si se expresan algunos y otros no, va a ser fase intermedia. Pero fíjense cómo qué viva que es, para ahorrar energía. Cuando se transmite de ser humano a ser humano,
también por vías gotas respiratorias, es virulenta, porque se está transmitiendo, tiene que causar patógeno. Cuando entra en el otro ser humano y necesita adherirse al epitelio ciliado de la nasofaringe, ahí tiene un estado de virulencia intermedio, solamente se expresa en la adhesiones. Cuando ya hay una manifestación, como vamos a ver, la bacteria es virulenta y se expresan todas las toxinas. ¿Está bien? Porque los viejos libros dicen que hay dos tipos de bordetela, que uno es virulenta, todas son iguales. Lo que varía es la expresión de los factores. Bueno, entonces, ya les dije que el establecimiento en las células ciliadas va a depender de la hemaglutinina filamentosa o HAF. Pero fíjense ustedes, no solamente esto le permite pegarse a las células ciliadas filamentosas y también esconderse en ellas para no ser reconocida, sino que también HAF hace que la bacteria se pegue a los macrófagos. De tal manera que las bacterias penetran dentro de los macrófagos y se multiplican sin producirse el estallido respiratorio. También la adherencia, ya dije que la hablaba otra, la pertactina, tanto la HAF como la pertactina como la toxina pertussis forman parte de la vacuna acelular. Eso lo vemos en microdosis. O sea que el microdosis me tiene a mí de nuevo dando la segunda parte de esto, que no se las puedo decir aún. Bueno, si no la pongo en el bicho. Bueno. También les dije que la hemaglutinina filamentosa, todo esto que tiene escrito, parte está pegada a la bacteria y es como sirve de adhesivo. Y parte del entorno. ¿Qué hace? Por un lado, ya entró dentro de los macrófagos y junto con otra va a inhibir el quimiotaxismo, o sea, el influjo de neutrófilos. Por ahí vamos bien, ya saco una parte. Por otro lado, la hemaglutinina filamentosa actúa como inmunomodulador. Es decir, ¿qué hace? Que los macrófagos liberen citoquinas no inflamatorias. Es decir, que la forma de evadir al sistema inmune es creando una zona antiinflamatoria y también antifagocitaria. Y después produce el daño con la citotoxina P. Y ya está. Entonces, ¿qué hace la toxina pertussis? También la toxina pertussis puede ser que la bacteria sea pegada a los macrófagos y entre pasivamente, o puede ser que la toxina pertussis sea liberada al medio y entre al macrófago como toxina pertussis. Eso también inhibe el quimiotaxismo por un mecanismo GI dependiente. Es decir, la toxina pertussis va a inhibir a GI, entonces esta no va a regular a la denilatociclasa y se va a producir una acumulación de amilociclínico importante que como primera acción inhibe el quimiotaxismo. Entonces, como local, ya se lo dije, permite la internalización sin inducir el estallido respiratorio y produce la inhibición de las funciones quimiotácticas de los macrófagos. Y eso disminuye el influjo de neutrófilos. O sea que toxina pertussis y HAF me inhiben el quimiotaxismo. La acción sistémica no es importante porque se ve solamente en animales. Perdón. Pero también, igual que la HAF, es un inmunomodulador. ¿Por qué? Porque la toxina pertussis es una toxina A más B. B reconoce receptores. A es el principio activo. El principio activo es la ribosilación de una proteína GI. Muy bien. Pero el B puede tener receptores en distintas células. Y en este caso tiene receptores al DR4 de las células dendríticas. Que también van a pasar a formar parte, a liberar citotoxinas antiinflamatorias. O sea, por eso se dice que la toxina pertussis interviene en la evasión del sistema inmune. Bien. Por si fuera poco, y no le alcanza la gran cantidad de herpes cíclico dentro de los macrófagos producido por la toxina pertussis, tiene otra toxina que es directamente una denilatociclasa. Esta es una toxina bifuncional. Fíjense que viva que fue la bacteria porque eso siempre va a estar. Es bifuncional. Primero actúa como una hemorricina, o sea, hace un poro principalmente en macrófagos, pero también en polimorfos nucleares, que ya están inhibidos, porque no hay quimiotaxismo, pero por la duda que llega alguno, libera la citotoxina también. Entonces hace un poro en donde entra calcio, porque como denilatociclasa necesita el calcio y la calmodulina. La calmodulina está dentro de la célula del huésped. Hizo entrar el calcio, entonces actúa como denilatociclasa y rompe las funciones de polimorfos nucleares en el macrófago. En resumidas cuentas, otra vez se los digo, se forma un sistema de cantidad de citoquinas antiinflamatorias y también estas toxinas provocan que no sean fagocitadas las bacterias porque entran tranquilamente en los macrófagos y por otro lado, si algún polimorfo nuclear llegó, la adenilatociclasa no va a funcionar.
Muy bien, entonces, tanto toxina pertussis como adenina toxicasa también son antifagocíticos. Muy bien. La citotoxina alfa, dijimos que es un fragmento de péptido glicano, porque la bacteria no lo puede reciclar. Lo que hace es entrar en las células ciliadas que ella coloniza y se produce una inhibición de la síntesis de ADN. O sea, las células ciliadas se mueren. También acá puede trabajar AIDS y LPS, pero la verdad esta bacteria no tiene LPS, tiene lipooligosamina. Y también podría actuar otra toxina que solamente se libera cuando Bordetella pertussis se muere, que es la toxina dermatonecrótica. Pero principalmente es la citotoxina braquial la que va a matar a todas las células ciliadas. Cuando se mueren todas las células ciliadas, se altera el clírax normal del moco y de todas las bacterias que nosotros tenemos en nuestras fauces, en nuestros bronquios, porque también coloniza el bronquio bronquial, y el chico empieza a ese estallido de tos que tiene, porque no puede eliminar nada. Por eso se llama tos convulsa, tosferina o coqueluche. Bueno, en ese problema, bueno, le puede traer pneumotórax, le puede traer ruptura de diafragma, pero lo principal, que el chico se muere de una neumonía. ¿Por qué? Porque Bordetella pertussis puede llegar al pulmón y causar una primaria, o puede ser una neumonía secundaria debido a las bacterias que no pudieron ser eliminadas de las fauces. O sea, la principal complicación del coqueluche es la neumonía, que causa la muerte, especialmente en los niños menores de 6 años, hasta el 2000. Bueno, todo esto les resume todas las señalizaciones que les estoy diciendo yo. Y pasamos por último, ante Winneris. Llegó justo. Bueno, no se rían de mí, está bien que yo sea payaso, ¿verdad? El primer anaerobio que vamos a conocer. Ustedes saben que las bacterias pueden ser anaeróbicas o anaeróbicas apoptóticas. O si no lo sabes, uno de los anaerobios, que forma parte de nuestra flora normal, también es un bacilo gram negativo, entonces me tocó a mí. Forma parte principalmente del colon, que es su lugar habitual, pero también no es el principal, pero puede estar en genitales externos, en boca, etc. En la piel no, pero principalmente en el colon. Es una bacteria que hace recordar la leyenda de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mientras está en el colon, él es parte de nuestra flora habitual y nos ayuda a todo. Como dice ahí, fuente de energía, porque tiene enzimas que pueden degradar alimentos, modulación de los genes involucrados en la absorción de los nutrientes, importancia para el desarrollo del tejido linfóide asociado al intestino, pero principalmente regula la inflamación intestinal. ¿Cómo lo va a hacer? Es flora normal, o sea, se adaptó a nosotros desde hace millones y millones de años, ¿no? Ustedes saben que los polisacáridos capsulares no son reconocidos por las células dendríticas. Sí los aminoácidos, y si no lo saben, lo van a saber. Bueno, entonces, él tiene un polisacárido capsular que es un suiterión. ¿Qué significa suiterión? Que al igual que los aminoácidos tiene una parte positiva y una parte negativa. Una carga positiva de un lado y una carga negativa del otro. ¿Y eso qué hace? Él está en el intestino, larga polisacárido, que está siempre en el intestino, van a los nódulos linfáticos mesentéricos de la lámina propia, ahí son reconocidos por las dendríticas y activan a la proliferación de los linfocitos T. Pero, en lugar de hacer una reacción inflamatoria, lo que hace es crear células Treg. Estas Treg vuelven al intestino y sacan la zona inflamada. Por eso es tan importante para nosotros la tiroides fragilis. ¿Está bien? Treg, que son las células T regulatorias, que son las que se agregan en la retina 10. Ya lo van a hacer. Lo que pasa es que se puso ahora todo junto, inmune y bacteria, ¿no? Antes de la más. Ya lo van a hacer. Bueno, esa es la parte buena. Dr. Jaber, que era bueno, que curaba a los pacientes. Pero, cuando sale del intestino, por cualquier causa, una apendicitis, cirugía, divertículos, todas esas cosas que pueden romper la pared o perforar, o romperse un trauma, un cuchillazo, qué sé yo. Bueno, la bacteria cae a la cavidad peritoneal. Y como es bacteria, siempre hace lo mismo. O sea, su polisacárido capsular, el suiterión, va a activar el mesotelio peritoneal. Al ser activado, ahí sí, le falta poquito. Un gran flujo de polimorfos nucleares, que no es que lo atrae la bacteria, lo atrae la parte de la cavidad peritoneal activada. Y entonces forma abscesos, que son los famosos abscesos peritoneales, retroperitoneales, que ocurren generalmente en una apendicitis cuando es complicada, o en una diverticulosis o al poner, como sufren. Bueno,
hecho, estos abscesos, como cae el contenido intestinal en la cavidad, son mixtos. O sea, Bacteroides fragilis, Escherichia coli, generalmente, por decir lo más importante, que son mixtos entre bacterias aeróbicas y no anaeróbicas. ¿Ya? Bueno. Pero también, el fuera, que es lo que ustedes dicen siempre, y la flora normal en el sitio es protectiva. Ahora, cuando sale del sitio, y eso también es para hongos, como antibióticos, para cualquier patógeno, esto te produce problema. Cuando ella es como toda bacteria, tiene fibras, adhesinas, no fibreadas, que le van a permitir la adherencia a otros tejidos, codifica hechos enzimas que son capaces de abrirse paso a lo largo de los tejidos y también hechos enzimas que van a matar a las células inmunes y no inmunes. Estos factores son importantes cuando él sale del intestino y llega a alcanzar el tejido subcutáneo de la pared y puede dar una celulitis. Es una celulitis no gangrenosa, como da el Clostridium perfringens, que también se cayó en la cavidad. Es una celulitis. Y existen, para ver que todo se relaciona, algunas cepas que en cambio de ser flora normal son capaces de liberar una enterotoxina. Esta toxina rompe la zona Behrens de las uniones estrechas y causa diarrea. Como les explicó Daniela Cetrón, muchas siglas de patogenicidad pueden codificar factores de patogenicidad. Y muchas siglas genómicas están dentro de trasposones conjugativos. O sea, las cepas que adquirieron el trasposón conjugativo pueden dar diarrea, pero eso ya no son las cepas de la flora normal. Y terminamos